Iniciamos nueva serie, bienvenidos todos. La verdad es de que es un privilegio para mí compartir con ustedes esta mañana y arrancar esta nueva serie que se llama Bendice este hogar. Y estaremos hablando a la familia, y no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida tuvieron o tienen un cuadro así parecido en su casa que dice: Señor, bendice este hogar, o Señor, bendice esta casa. Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen o tuvieron uno? Todavía lo tienen. Y si eres como yo, que creciste en la iglesia, seguramente tienes uno hecho con tus propias manos de las escuelas bíblicas, algunos hechos con sopita y cosas así. La verdad es de que, ¿sabes? Esta oración, este pensamiento, este deseo refleja mucho nuestro corazón, porque al final, ¿quién no quiere que su hogar sea bendecido? ¿Quién no quiere ser bendecido en medio de su familia? ¿Quién no quiere recibir la bendición de Dios? Y entonces me parece que por eso esta frase se vuelve trascendente e importante en la mayoría de nuestros hogares, porque a todos nos encantaría ver cómo Dios derrama su bendición en medio de nosotros. Sin embargo, sabes, me emociona mucho compartir contigo esta serie de mensajes, y además que estamos arrancando la nueva temporada de Vida en Grupos, y también estaremos tocando este tema. Me emociona mucho compartir contigo esto, porque es un muy buen deseo ser bendecidos, tener hogares llenos de la bendición de Dios. Pero la verdad es de que cuando miras alrededor, muchas de nuestras familias, lejos de ver la bendición de Dios, estamos viendo otras cosas. Y ves a las familias y realmente las vemos que están luchando. No se ven como esa familia llena de bendición, más bien se ve como esa familia que está luchando en medio de un matrimonio que se está rompiendo, y que están luchando por poder de alguna manera sobrevivir, sobrellevar un matrimonio. Veo a las familias que, lejos de decir están llenas de bendición, las veo luchando, dándose cuenta que crear niños, crear hijos, no fue tan fácil como se lo imaginaron. Y más si están en una etapa de adolescencia, más se ve como una lucha, más como una bendición. Veo familias que están luchando, ya sabes, en esa área financiera, viviendo al día, luchando por alcanzar, tener lo suficiente. Y otra vez, si soy muy sincero y si somos muy sinceros, cuando volteas a tu alrededor, lamentablemente no podemos decir que en realidad tenemos hogares llenos de bendición. Más bien estamos luchando, y tengo que reconocer que hoy en día las luchas para una familia se vuelven mucho más pesadas que en otros tiempos. Luchamos con nuevas tentaciones, luchamos con nuevas situaciones. Simplemente hoy en día se dice que tenemos el más alto índice de madres solteras. En México hay al menos o un poco más de 4 millones de mujeres mamás solteras en nuestro país. Y esto lo vuelve bien difícil, porque una sola persona tiene que hacerse cargo financieramente, tiene que educar a los niños, tiene que llevar toda la carga de una familia. Y entonces, sabes, por eso me emociona hablar de este tema contigo. Y lo que quiero invitarte a hacer es que vayamos ahí a Mateo capítulo 5 y abordemos uno de estos mensajes del Señor Jesús más trascendentes, y creo también más conocidos. Son lo que conocemos como las bienaventuranzas. Y lo que trata esta serie, lo que trataremos de hacer a través de estos mensajes, es aplicar las bienaventuranzas a nuestras familias. Y tal vez tú estés aquí esta mañana y digas: bueno, yo todavía no tengo una familia, no tengo hijos todavía, no estoy teniendo esta oportunidad de formar una familia. Déjame decirte que no te desconectes, porque al final, sabes, es una enorme bendición poder aprender cosas antes de tener a la familia. Y créeme, llegará el momento, cuando Dios lo permita y crees tu familia,
que puedas recordar algunas de estas cosas, además de que estoy seguro que la palabra de Dios siempre va a ser aplicable a nuestras vidas de una u otra forma. Y entonces, si no tienes una familia, si aún no estás casado y no tienes hijos, sigue poniendo atención, porque otra vez no sabes cuánto daría yo por haber aprendido algunas de estas cosas antes de formar mi familia, y que tuvimos que aprender de otra forma no muy agradable. Y entonces quiero hablarte acerca de la familia, y seré vulnerable al hablar de la familia. Evidentemente no puedo hablar de otras familias, tendré que hablar de mi familia, y lo primero que te darás cuenta es que no tengo una familia perfecta. No porque seamos una familia pastoral somos una familia perfecta. Y entonces te lo contaré, aquellas cosas que funcionaron, no con arrogancia ni con un sentimiento de superioridad, es la gracia de Dios, pero también tal vez durante esta serie escuches fracasos rotundos dentro de nuestra familia, y ojalá y eso no te espante de que no tienes un pastor con una familia perfecta, porque en realidad no las hay. Pero al final me gustaría que mientras tocamos este tema, de alguna manera, ya que estás aquí, puedas considerar lo que Dios quiere decirte en específico hacia tu familia, y que puedas pensar qué es lo que Dios quisiera enseñarte, qué es lo que Dios quisiera hacer en medio de tu familia y de tu vida. Ahí en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 6, encontramos estas palabras del Señor Jesús cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: cuando tengas hambre y sed de justicia, vas a estar lleno, vas a estar completo, estarás saciado. Cuando tengas hambre y sed de justicia, entonces estarás completo. Y sabes, esto se vuelve interesante porque nuevamente cuando pensamos en nuestras vidas, cuando pienso en las vidas de muchos de nosotros, estamos muy lejos de sentirnos satisfechos en la vida. ¿Te has dado cuenta? ¿Has pensado en las familias? ¿Realmente están satisfechos con lo que han hecho? Y piénsalo. En realidad podrías decirte: estoy pleno, estoy completamente satisfecho en lo que estoy haciendo con mi familia. No importa en qué nivel estés en medio de tu familia, si tienes hijos mayores, si tienes hijos pequeños, pero el punto es de que, mira, la promesa es esta: cuando buscamos la justicia, cuando tenemos esta sed de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios, estaremos plenos. Pero la otra realidad es de que, sabes, no siempre nuestro apetito es por la justicia de Dios. Y simplemente déjame llevarte a considerar esto. Durante los últimos días, ¿qué pensarías que fue tu más grande anhelo en esta última semana que pasó? ¿Qué fue lo que más anhelabas como familia? ¿Qué era lo que sus objetivos para esta última semana? Y tal vez tengas una respuesta muy cristiana porque estamos en el templo, y entonces digas: no, lo que más anhelamos era a Dios en nuestras vidas. Y está bien, respuesta de iglesia, respuesta de escuela dominical, pero nuevamente escarba un poco más en tu corazón. Déjame ayudarte un poco, algo que me ayuda a mí. Pensar en qué era el anhelo, el hambre de mi familia, me lleva a considerar qué fue lo que hicimos, en qué estuvimos ocupados, qué fue lo que invertimos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestro dinero. Y tal vez algunos de nosotros nos demos cuenta que pues nuestra sed, nuestro más grande anhelo, nuestra familia, estas últimas semanas eran vacaciones. Y era: hoy hemos trabajado bastante y entonces vamos a tomarnos días de descanso, aprovechando las vacaciones. Tal vez, si lo piensas, para algunos de ustedes fue algún capricho y toda esta semana le invertiste trabajando para tener ese capricho de ese carro nuevo, de esa ampliación en tu casa, o de esa casa nueva, de esa cocina nueva. No lo sé, pero tal vez todo tu enfoque esta semana estuvo sobre algo así. O tal vez fueron, no sé, esa área deportiva o académica que estás buscando tener dentro de tu familia, y quieres que tus hijos sean muy buenos en algún deporte. Ya sabes, presumir de: mi hijo es muy bueno en este deporte, tiene tantas medallas.
Decir que, mi hijo está en el cuadro de honor y todo tu esfuerzo, toda tu energía como familia se va para eso. Nuevamente, piénsalo. ¿Dónde está el deseo más profundo como familia? ¿Dónde está? Y otra vez, ¿sabes? Evalúalo de esta manera. La respuesta correcta es: Dios es nuestro anhelo más profundo. Pero sé sincero, ¿en qué invertiste tu dinero, tu esfuerzo? ¿En qué lo estás invirtiendo como familia? Y si algunos de nosotros somos lo suficientemente sinceros, la verdad es de que nos daremos cuenta que en nuestra semana tuvimos muchos anhelos, invertimos mucho tiempo y dinero en otras cosas antes que en Dios. Y nuevamente quiero enfrentarte con eso, y me emociona hablar del tema porque, sabes, otra vez, no es un tema que en ocasiones nos gustaría tomar como en la iglesia. Quisiera un mensaje que me anime y un mensaje que me haga sentir amado, pero lo voy a lograr. Estoy seguro, la palabra de Dios te va a hacer sentir así, pero déjame decirte algo. La palabra de Dios a veces nos tendrá que enfrentar a estas realidades, a esta verdad, y no tiene caso que nos engañemos al final, diciendo que sí, la verdad es que el anhelo más grande es Dios, cuando en realidad no lo es. Y entonces hoy quiero llevarte a considerar esto, no como un regaño, no como una afrenta, sino más bien como un buen ejercicio de reflexión en qué estamos invirtiendo nuestra vida y dónde está el hambre y la sed de nuestra familia en medio de nuestra vida. Y si te das cuenta que de alguna manera tienes una sed y un hambre equivocada en la vida como en la familia, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Bueno, durante esta serie quiero hablarte de cómo poder cambiar nuestros apetitos de desear algo por desear otras cosas. Y es tan sencillo como, si recuerdas, a inicio de año en esta serie del Poder para Cambiar, hablamos de cómo hacer cambios en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Recuerdas? He platicado con algunos de ustedes, y algunos de ustedes, por la gracia de Dios, comenzaron a hacer cambios en su vida. En lo personal, comenté que uno de los cambios que yo estaba tratando de hacer era ser un poco más sano. Y mira, te lo explico de esta manera. ¿Cómo cambias un apetito por otro? Simplemente es crear un nuevo hábito. De inicio año para acá, comencé a tratar de comer más sano. Eso incluía comer verduras. Y la verdad es de que no es algo que me encante, pero tuve que forzarme. Si recuerdas el plato ese que nos ponen ahí, tiene que tener bastante cosas verdes, ¿no es cierto? Y no son mi adoración. Pero cuando comienzo a comer de esa forma, me di cuenta que no está tan mal. No es tan malo, y me empecé a sentir bien. Y entonces, ¿sabes? Ahora te puedo decir que tengo un nuevo apetito. De algo que antes no tenía apetito por las verduras. Ahora me verás en la mañana preparando un jugo verde, lo que nunca hubiera hecho tiempo atrás. Y si te identificas un poco con esto, de eso se trata. ¿Cómo haces un nuevo apetito? Bueno, cuando comienzas a probar algo, cuando comienzas a hacer algo distinto y te das cuenta que es bueno para ti. Sabes, esto aplica en nuestra vida espiritual. ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo resulta un apetito, un hambre por la justicia, por la voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, sabes, comienza a buscar la justicia de Dios. Y cuando te des cuenta que es bueno, cuando te des cuenta que es agradable para ti, de repente vas a anhelar, vas a tener esta hambre y esta sed de justicia en medio de tu vida y en medio de tu familia. Y entonces, déjame decirte cómo llegamos a esto. Y quiero comenzar por comentarte las cosas que no funcionan. ¿Cuáles son las cosas que no funcionan, que no producen hambre y sed de justicia en nuestras vidas? Bueno, mira, la primera cosa que no funciona tiene que ver con un cristianismo legalista. Un cristianismo legalista es cuando reducimos el cristianismo a una serie de reglas por hacer, a cosas por realizar. Esta frase de decir, si eres cristiano tienes que hacer esto. Si
quieres ser un buen cristiano, tienes que portarte así, vestirte así, peinarte así, lucir así. Y entonces esto te hará un buen cristiano. Un legalismo dentro de nuestra vida cristiana. Y sabes, por mucho tiempo consideramos que esto era lo que funcionaba en las familias. Poner reglas, establecer reglas de cómo portarse. Y en mi vida algún tiempo esa era la forma de ser cristiano, hacer cosas. Pero sabes, ¿cuál es el problema de esto? El problema de tener un cristianismo basado en leyes, en reglas, en cosas que tienes que hacer, nos mete en este problema. Sabes, las reglas sin relación siempre van a conducir a una rebelión. Siempre, siempre. Una vida basada en reglas sin una relación va a producir siempre una rebelión. Y te lo puedo probar. ¿Has escuchado esta frase? Hijo de pastor, lo peor. ¿Conoces pastores que sus hijos ya no caminan con el Señor? ¿Conoces a esos diáconos, esos hombres prominentes en la iglesia, pero que sus hijos no caminan con Dios? Por esto, porque las reglas sin relación siempre van a conducir a una rebelión. Siempre es así. Y si te preguntas por qué tus hijos no están aquí, seguramente es porque les enseñaste reglas y producieron una rebelión y no quieren nada con el evangelio y no quieren nada con la iglesia. Sabes, jamás un cristianismo legalista va a funcionar para producir un hambre y una sed de justicia, una sed de hacer la voluntad de Dios. Y algunos nos dimos cuenta muy tarde de esto. Pero si estás formando tu familia y estás caminando en la fe y tienes hijos pequeños y estás formando tu familia, tengo que decirte, eso no funciona. Un cristianismo legalista jamás funcionará basado en reglas, como tampoco funciona un cristianismo tibio. ¿A qué me refiero que es un cristianismo tibio? Bueno, esto es cuando creemos en Dios, pero vivimos como si Él no existiera. ¿Qué es un cristianismo tibio? Es eso, creemos en Dios, pero vivimos de la manera que nos da nuestra gana. Es decir, pues vivo como si Él no existiera, como si Dios no tuviera nada que ver con nuestras vidas. Y entonces eso es un cristianismo tibio. ¿Cómo sabes si cuando estás viviendo un cristianismo tibio? Mira, no puedo hablar de ni juzgar tu fe, ni puedo juzgar las dinámicas de tu familia. No puedo ponerte y decirte, estas cosas. Pero déjame hablar desde mi perspectiva y de lo que yo he aprendido, de cómo me doy cuenta cuando mi cristianismo dentro de mi familia, cuando no estoy buscando que mi familia se relacione con Dios. Y otra vez, te lo diré desde lo que pasa en mí. ¿Sabes? Cuando en mi casa no podemos recordar la última vez que oramos, algo serio. No estoy hablando de orar por los alimentos en la mañana o decir, Dios bendice estos alimentos y comenzar a comer. Si no podemos recordar, y si yo no puedo recordar un momento en el cual como familia estuvimos orando por un milagro, por algo que rebasaba nuestra capacidad y algo que nos llevó a arrodillarnos. ¿Sabes? Cuando pasa mucho tiempo en eso, mi familia está cayendo en un cristianismo tibio. Cuando no estamos buscando a Dios con un corazón, buscando a Dios con una pasión por algo que queremos que Él haga. Y entonces me doy cuenta. ¿Sabes? Cuando en mi familia no tenemos estas pláticas de decir, oye, este versículo en la Biblia que leí, o esto que escuché, realmente Dios me habló en esto. Y cuando en mi familia en las comidas se pierden esas pláticas y hablamos de todo menos de lo que Dios nos está enseñando, ¿sabes? Estamos cayendo en un cristianismo tibio y yo me puedo dar cuenta y decir, algo está pasando que no estamos buscando a Dios cuando dejamos de hablar de lo que Dios nos está enseñando,
Cuando dejamos de platicar de esas oportunidades, de decir, oye, pude hablar con tal persona, conocí a tal gente y pude hablarle del evangelio y fue especial. Y sabes, cuando esas pláticas se pierden en mi familia, estamos cayendo en un cristianismo tibio. Sabes, otro detalle que he notado es de que cuando dejo que las cosas corran y no pongo límites en las cosas que sé que nos hacen daño como familia. Puede ser una película, puede ser una serie, y cuando no soy lo suficientemente fuerte como para decir, hey, esa serie no nos está dejando nada, o esa película dice puras blasfemias y dicen puras cosas y lo cortamos, cuando no lo hago, ¿sabes? Me doy cuenta, estoy entrando y estoy metiendo a mi familia en un cristianismo tibio. Cuando dejo que escuchemos cualquier cosa, cualquier música, porque sea la moda, porque sea cualquier cosa, y cuando no pongo límites y digo, ¿sabes qué? Pues sí, es la canción de moda, pero cuánta barbaridad dice. Y mejor cambiémosle. ¿Sabes? Cuando no hago eso, entonces como familia estoy entrando en un cristianismo tibio. Y pudiera seguir hablándote de esas cosas, pero otra vez, mira, un cristianismo tibio, creer en Dios pero vivir como si Él no existiera, es algo que Dios detesta. Apocalipsis 3, un versículo que me parece que muchos conocemos, es que los tibios, ¿qué hace Dios? Los van a vomitar. Dice que los tibios los vomitaré de mi boca. Otra vez, déjame insistir, ¿sabes? Un cristianismo basado en las reglas, en la religión, o un cristianismo tibio nunca va a producir un hambre en medio de nuestras vidas. Ahora déjame decirte qué es lo que funciona. Bueno, ¿sabes? Lo que funciona sería poder establecer una forma de actuar, sería establecer un plan, establecer un propósito como familia. Y durante las siguientes semanas estaremos viendo algunas frases que parecen a simple vista te van a parecer que es lo mismo, pero al final te darás cuenta que es muy distinto. Y entonces quiero ponerlo como una declaración, con mucha fe, pensando que sea algo que tú y yo abracemos. Y entonces, mira, lo que funciona es entender que llegamos a ser como familia, entender que no somos una familia cristiana, sino que somos una familia centrada en Cristo. Y otra vez, a primera vista te va a parecer, pues eso es lo mismo, pastor, estás escribiendo lo mismo. Pero déjame explicarte, porque te darás cuenta que hay una diferencia abismal en esto. ¿Sabes? Mi punto es que muchas familias hoy se pueden llamar cristianas. Y vivimos en esta cultura. Todo mundo se dice cristiano últimamente. Todo mundo piensa que es cristiano. Pero en realidad no. Porque vivimos en esta cultura. Cada quien dice lo que quiere ser. Y tú puedes decir que eres un pato y gaznar o hacer como pato. Pero mientras no vueles y pongas un huevo, pues eres una persona raro. No eres un pato, no vas a ser jamás un pato. ¿Sabes? Es lo mismo en la vida espiritual. Podremos decir, somos una familia cristiana, pero mientras no centremos nuestra vida en Cristo, entonces, ¿sabes? Hay una gran diferencia. Y hoy quiero otra vez que tú y yo entendamos esto. La palabra de Dios dice, bienaventurados, es decir, doblemente felices los que creen en el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No dice, bienaventurados los que buscan a Dios cuando les conviene. No dice, bienaventurados los que van al templo cuando les sobra tiempo. No, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sabes, hoy quiero llevarte a considerar que, sabes, necesitamos ser familias no cristianas. Y yo sé que todo esto se puede malinterpretar y decir, el pastor dijo que no éramos cristianos y quién sabe qué está enseñando. No, enténdeme muy bien.
Lo que quiero llevarte es que seas una familia centrada en Cristo. No una familia cristiana de nombre. Una familia centrada en Cristo. Y me encanta pensar cuando me pregunto, bueno, ¿cómo se vuelve una familia centrada en Cristo? Me parece que el Salmo 63, David, el salmista, lo describió de una manera extraordinaria. Mira, esto es ser una persona, una familia centrada en Cristo. David lo explicó así: Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias. Sabes, esta es la actitud, este es el corazón de alguien que tiene hambre y que tiene sed de la justicia de Dios. Esto es ser una familia, una persona centrada en Cristo. Ahora piénsalo, aplícalo a tu familia. ¿Cómo sonaría este versículo aplicado a tu familia? ¿Cómo sonaría? Diciendo: Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de esta familia. Como familia sinceramente te buscamos. Dios, toda nuestra familia, todo lo que hay en nuestra familia te anhela, te deseamos. Y otra vez, imagina todas las tonterías por las cuales vivimos. Imagina cuál es el anhelo de nuestros corazones. Muchas veces tiene que ver otra vez con el auto nuevo, con la casa más grande, con ese nuevo empleo. Y otra vez es como si diríamos: oh, auto nuevo, mi alma te anhela. Es una tontería. Oh, casa más grande, mi alma te anhela. Mi familia la anhela, vacaciones en no sé en qué lugar, te anhelamos. Y suena tonto, pero la verdad es que muchas veces vivimos así. Sabes, una familia centrada en Cristo es aquella que realmente busca, anhela, que tiene esa sed, ese anhelo de Dios. Y entonces, otra vez la pregunta está en el aire, decir: ¿y cómo le hago? ¿Cómo llego ahí? Déjame darte 3 cosas muy prácticas y ojalá y puedan ayudar a tu vida. Sabes, lo primero otra vez para mí es: diseña un plan, diseña una declaración dentro de tu familia. Y algo que funciona en mi familia es este anhelo. Queremos como familia ayudar, contribuir dentro de nuestra familia a que veamos a Dios como ese Dios amoroso, ese Dios accesible y ese Dios que está involucrado. ¿Sabes? Uno de mis más grandes temores como familia es que Raquel, mi hija, no camine con el Señor en un tiempo. Es uno de los más grandes temores que tengo, porque lo he visto en muchos pastores, muchos muy exitosos, en hombres de Dios muy exitosos, y sus hijos no caminan con Dios. Y yo no quiero eso para mí. Y entonces, ¿sabes? Esto es lo que estoy buscando. Quiero que mi familia vea a Dios como alguien digno de ser amado. Que entiendan que sobre todas las cosas Dios ama a cada miembro de mi familia. Y mostrarlo como ese Dios que es accesible, a ese Dios al cual puedes recurrir en cualquier momento, en cualquier cosa, en cualquier situación, ya sea de pecado o de más grande santidad. Puedes encontrarte con Dios porque Él es este Dios tan accesible. Y es este Dios que siempre está involucrado en la vida. Es un Dios que siempre está obrando, es un Dios que siempre está ahí, que nunca abandona, que nunca deja, sino que es un Dios que se involucra. Y entonces, ¿sabes? Tal vez tú tendrías que definir qué es lo que quieres enseñar a tu familia, cómo quieres mostrarle a Dios a tu familia. Otra vez, para mí tiene que ver con esto: que conozcan un Dios lleno de amor, a un Dios que se vuelve muy, muy accesible, y que un Dios que siempre está involucrado en nuestras vidas, que nunca nos deja, que nunca nos abandona. Y para esto, aquí van las cosas prácticas. ¿Sabes cómo lo hacemos práctico? Número 1, y otra vez, eso es algo que estamos aprendiendo, ¿sabes? Tenemos que involucrar a Dios en cada conversación dentro de nuestra familia.
Fue el plan de Dios para el pueblo de Israel. Allá cuando les entregó la ley y les enseñaba cómo educar a sus hijos, les dijo: vas a recordar todas estas cosas, todas estas enseñanzas se las recordarás a tus hijos. Y entonces les da el plan. Una manera tan sencilla: cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, habla acerca de Dios. Querido hermano, querido amigo, si quieres que Dios se vuelva una hambre y una sed dentro de tu familia, involucra a Dios en las conversaciones diarias. Tan sencillo como, en vez de decir qué bonito día tenemos hoy, involucra a Dios. Y al principio va a parecer muy religioso, pero cuando tú dices qué gran día nos dio Dios, en vez de simplemente decir qué buena suerte tuvimos y salió el recibo de la luz muy barato, no digas eso, mejor di: Dios nos bendijo y nos fue bien. ¿Sí me explico? Y otra vez, te parecerá algo muy religioso, pero este es mi punto, ¿sabes? Cuando tú y yo involucramos a Dios en nuestras conversaciones, lo que estamos haciendo es reconocer que no actuamos por nosotros solos, que no se trata de nosotros, es Dios tomando el control. Y entonces cuando tú y yo metemos a Dios en medio de nuestras conversaciones, lo que hacemos es que hacemos que nos recuerde que es Dios obrando en nuestras vidas. Involucra a Dios en las conversaciones diarias de tu vida. La segunda cosa muy práctica es que haz de la adoración a Dios una prioridad no negociable en tu familia. Mira, esto se nos olvida y otra vez te parecerá un poco raro. Yo lo entiendo, ¿sabes? El venir a la iglesia no hace la gran diferencia muchas veces, pero sí hace una gran diferencia cuando no es tu prioridad. Si quieres tener hambre y sed de justicia, que tu familia anhele a Dios, ¿sabes? Haz de la adoración a Dios algo no negociable, algo que no se negocia. Por una razón, otra vez, dirás: ay, pastor, dijiste que no era legalismo, eso ya me suena a legalismo. Déjame explicarte por qué, cuál es la gran diferencia. La cosa no sería: los cristianos van a la iglesia el domingo. La diferencia sería: vamos a la iglesia porque no hay un lugar mejor en que escuchemos la palabra de Dios. Y sabes, según Dios, la fe viene por el oír. Y déjame decirte que ni Netflix, ni los amigos en la escuela, ni tu partido de fútbol donde están tus hijos, ni el equipo de natación, ni el karate podrá expresar y podrá mostrar la palabra de Dios como lo hace la iglesia. Y entonces, ¿sabes? La fe viene por el oír. Por eso, haz de la adoración, venir a la iglesia, algo no negociable. Y cuando tú lo hagas pensando en esto, porque es una hora a la semana donde yo vengo y me expongo a la palabra de Dios, tu fe va a crecer, la fe de tus hijos va a crecer. Pero cuando no es es algo negociable, ¿vamos o no vamos a la iglesia? A ver qué clima hace, a ver si no nos desvelamos, a ver si no nos llega visita. Cuando comiences con eso, sabes, después no preguntes por qué mis hijos no tienen hambre ni sed de Dios. Y explícales por qué. No les enseñes a tus hijos simplemente: porque somos cristianos y vamos a la iglesia. No, dile: porque es el lugar donde escuchamos la palabra de Dios y la fe viene por el oír. Y otra vez, mi querido hermano, es algo no sustituible. No lo vas a encontrar en otro lugar. Si tienes niños pequeños, y la mayoría de nosotros que venimos a este culto ya no, pero tenemos una gran escuela para niños y es extraordinario. Deberías de venir a que tus niños aprendieran y escucharan de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y la tercera cosa es que, ¿sabes? Enseña que buscar y servir a Dios es algo divertido. Y otra vez, no estoy minimizando ni estoy degradando el evangelio. El pastor dijo que la fe es divertida, ¿qué le pasa? No encontré otra forma de expresarlo, pero mi punto es:
Déjame recordarte que lo aburrido no es santo. Pero así nos lo enseñaron. Lo más aburrido es lo más santo, ¿no es cierto? Llega a la iglesia y cállate, no corras. Porque entre más aburrido va a ser más santo. Entre el sermón dure más y sea más aburrido y la gente se esté durmiendo, ay, qué buen sermón, fue más santo. Déjame decirte que no es verdad. No porque sea aburrido es santo, no porque sea aburrido es de edificación. Ay, ¿por qué ahora cantan otra música? Por lo mismo, porque no porque sea aburrido se vuelve santo. Haz de la vida cristiana, de amar y servir a Dios, algo que no es una carga. Y cuando como familia lo enseñemos de esa forma, ¿sabes lo que va a suceder? Es que vas a proceder, va a surgir un nuevo apetito por Dios. Y entonces, ¿sabes? Nuestras familias, nuestra vida tendrá un hambre y sed real de la justicia de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que es correcto en nuestras vidas. Nuevamente, déjame terminar con esto, ¿sabes? Tal vez hablar de estos temas de familia siempre es un desafío para mí, porque al final se vuelven esas cosas que uno dice, se escucha genial, pero en la práctica no funciona. En la práctica, hermano, ¿cómo alcanzo esas cosas? ¿Cómo comienzo a hacer un cambio? Y tal vez tú estés aquí y estás diciendo, sabes, eso se oye bien ideal, pero no entiendes, pastor, dónde nos encontramos como familia. No entiendes el desastre que ya tenemos. No entiendes que mi adolescente ya no quiere saber nada de Dios. Ya no entiendes en el punto en el que estoy. Mis hijos se han alejado y no quieren conocer de Dios y ya no puedo hacer más. Y tal vez estás en ese punto de decir, sabes, se escucha genial, pero me lo hubieran dicho hace 20 años atrás. Tal vez digas, sabes, se escucha muy bien, pero es algo que no es posible. Sabes, déjame decirte algo que me tengo que repetir a mí mismo cuando hablo de esto. Cuando sueño con una familia que tenga hambre y sed de justicia, ¿sabes? El punto real es que tú y yo podemos tener lo que Dios quiere que tú y yo tengamos. Cuando tú pides algo a Dios, Dios te lo da. Y este es mi punto. Varones, mamás que están aquí, levántense y persigan, caminen, dirijan sus vidas hacia que sus familias tengan un hambre y una sed de Dios. Mira, lo pusimos tan sencillo. Puedes mostrar, puedes enseñar que servir a Dios y buscar a Dios es algo, una bendición, que no es una carga, que puede ser algo divertido. Lo puedes hacer. Puedes venir a la iglesia y hacer de la iglesia una prioridad en tu familia. Lo puedes hacer. Puedes pensar e incluir a Dios en cada conversación que tienes en tu familia. Sí, puedes hacerlo. Camina hacia eso, camina hacia allá. Y sabes, mientras pensaba en esto, las palabras de Josué me quedaban muy claras. Josué 24, en el versículo 15, Josué desafía al pueblo de Israel y les dice lo siguiente: si a ustedes no les parece bien servir a Dios, si no les parece bien servirle, el contexto es Dios. Mira estas palabras: escojan hoy a quién quieren servir. Y en lo que pasan los músicos, simplemente déjame terminar con esta idea. Aquí está. Escoge hoy. Escoge hoy cómo quieres vivir. Ese era el punto de Josué. Es algo que tomas una decisión y comienzas a andar, y hoy es el tiempo de decidir. No les dijo, piénsenlo y mañana a ver a quién quieren servir. Dice, escojan hoy qué quieren hacer. Y la resolución de Josué fue: por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Mis queridos hermanos, tú eliges hoy. Tú eliges.
¿Cómo quieres tener tu familia? ¿Hacia dónde quieres dirigir tu vida? Y otra vez, porque tal vez estés aquí y tal vez esto no es tan aplicable para ti o una familia, pero te das cuenta que eres una persona cristiana. Eres un empresario cristiano. Eres un estudiante cristiano, pero no eres una persona centrada en Cristo. Déjame decirte que aplica igual. Necesitas tener un hambre y una sed de justicia en medio de tu vida. Y entonces tú decides hoy. Tú decides hoy. La decisión es hoy, no mañana, no la próxima semana. ¿Qué clase de familia quieres tener? Una que tenga un hambre y una sed de justicia y que esté saciada por siempre. O bien, tener una familia alimentándose, llenándose de otras cosas para siempre vivir vacíos. ¿Qué clase de vida quieres tener? La promesa es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estarás completo, estarás satisfecho, no te hará falta nada.